Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Buenos días. Ministros estarían detrás de la adjudicación de falso contrato con el cual se cambiaría el parque automotor de las fuerzas militares. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de las sarta ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hasta en la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol en la selección de fútbol para el mundial clasificar. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Y para el cierre de nuestro informativo, hospital compraba medicamentos vencidos por orden del gerente. Y después monumento le hacemos a aquellos que se llevan la plata para otro país. Y en la tele nos dicen según un sondeo que somos de este mundo el lugar más feliz. ¿Cómo pueden nos suben los tales impuestos? Y los niños muriéndose de hambre y de sed. Pero para la salud no alcanzó el presupuesto. Y después el culpable sigue siendo usted. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no ponemos atención. Si está el muerto más sentido, lo olvidamos por un gol en la selección de fútbol para el mundial clasificar. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Bueno, buenas noches. Espero que les haya gustado la canción y por las dudas, aunque pueda haber algún parecido, la cantante se refiere a su pueblo, Colombia. Es una colombiana la cantante. Bueno, hoy vamos a intentar primero, hasta la hora 10:22, que vendrá la primera propaganda, esperar el llamado del exdiputado de la Unidad Popular, el compañero Eduardo Rubio, que llamará a las 22:25. Al terminar la entrevista con el diputado, que será alrededor de 11:45, vendrá la segunda propaganda. Y después ahí hablaremos un tema que a veces surge en las conversaciones con la gente con las cuales tenemos relaciones, que lamentablemente, gran parte de nuestro pueblo, lo cual es triste y no es bueno, está bastante desesperanzado, es decir, tiene poca confianza. Y a veces te pregunta, porque tampoco lo sabe, en qué consistirían los cambios que nosotros pretendemos hacer y por qué crearíamos empleo que hoy no hay. Y lo que decimos tantas veces, la necesidad para lograr un gobierno distinto, que ojalá las cosas vayan bien y quizás de aquí a 15 años la unidad popular y las alianzas con el pueblo que realice le den la posibilidad de llegar a un gobierno de manera democrática, todos los cambios que es viable hacer en esa parte. Y a las 23 horas justo vamos a tener un encuentro que va a llamar un ex patrón de pesca que se llama Jorge Villi, y a partir de la información que yo le he brindado
y yo soy el responsable de ello, que los dos diputados por el departamento, tanto el diputado por el Partido Nacional, el doctor Milton Corvo, que llegó a afirmar en una entrevista que tuvo con el periodista de esta radio de mañana, que está a partir de las 10, el programa de él, donde afirmó contundentemente que no había interesados para operar en el puerto de La Paloma, lo cual es una enorme mentira. Y en otra entrevista que le hicieron al diputado departamental por el Frente Amplio, el señor Gabriel Tinaglini, no afirmó tal cosa, pero sí llegó a dar a entender que en realidad no hay interesados, y no habló de algo que él sabe bien que hay interesados, y que es la flota pesquera de altura de capitales nacionales, que justamente querían que el puerto de La Paloma estuviera operativo, y esa era la razón del pedido de las dragas para que hicieran determinado trabajo y otras cositas que en realidad terminaron no haciendo nada. Bueno, en eso va a consistir el programa de hoy. Ahora, un primer tema que traemos, que lo consideramos de enorme gravedad y que desde ya consideramos que el tiempo no nos va a dar, y ese es el problema de hacer un programa en vivo. Hoy vamos a tratar lo mínimo sobre esto, a usted le va a quedar una idea, este tema lo vamos a volver a enganchar en otro programa, lo mismo que hemos estado haciendo con la entrevista que le hicimos a la compañera Marita Rodríguez del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, es decir, el MONDES, que también la hemos ido difundiendo de a poco. De todas maneras, en cada una de esas difusiones, porque el tiempo no nos da para más cosas y hay muchos temas a abordar, bueno, esperemos que hayan ido quedando cosas claras y la importancia que tiene poner esa papeleta que va a haber del MONDES de reforma constitucional. Hay otras papeletas más, tenemos que un programa también hablar referido a las distintas papeletas de reforma constitucional que van a existir en las próximas elecciones de octubre del año 24, porque también es un tema que vale la pena que ustedes tengan la información que les vamos a proporcionar nosotros. ¿Ya recibirá bien o no? No se olvide que este programa está todos los lunes a partir de las 22 horas. Bueno, la diaria del miércoles 12 de julio de este año, de enorme gravedad el juego de mosqueta que hacen el Frente Amplio y el actual gobierno, violando la Constitución y refiriéndose en forma equivocada a propósito sobre lo que contiene el artículo 188, que eso sí esperamos llegar a tiempo y de leerlo. Y como no hay un periodista, el caso Daniel Castro y otros, es decir, Daniel Castro expulsado del Canal 4 después de décadas de estar en el canal en Monte Carlo, y habla a la clara que están presionados los periodistas en alguna medida. Y no hacen ninguna pregunta porque es simplemente ir a ver lo que contiene y dice el artículo 188 para entender que las declaraciones del senador Núñez, entre otros del Frente Amplio, no se ajustan a la verdad. ¿Por qué decimos que hay un enorme juego de mosqueta, de común acuerdo para engañar a la población? Bueno, lo vamos a leer el artículo 188. Se requieren 3/5 de votos de representantes de ambas cámaras para agregar capital privado a un ente autónomo, en este caso ANCA, 3/5. Y 3/5 significa el 60% de ambas cámaras. Y el 60% no lo tiene la coalición gobernante, que a lo sumo tiene la mayoría mínima, es decir, la mitad más uno, con el apoyo de Cabildo Abierto, es decir, toda la coalición, hoy gobernante.
si el Frente Amplio, aunque sea una parte de él, diera los votos para llegar a los 3/5, es decir, al 60% requeridos, ¿qué pasa? Y ese detalle en alguna medida perjudica al Frente Amplio. ¿Por qué? Bueno, porque muestra un Frente Amplio que no está tan unido de conjunto, es decir, que tiene sectores que estarían dispuestos a apoyar a la coalición gobernante para hacer la asociación con privados, lo más seguro que sea Azul, cuyo origen de los capitales son brasileños, pero anda a saber qué hay allá atrás, que se asocia en el cemento Portland y Cal, y por supuesto esto trae perjuicios al conjunto del pueblo uruguayo, porque si la empresa pública realizara esas ventas, quizás unas 750.000 toneladas por año a Brasil, serían de ganancia, quedarían libres unos 50 millones de dólares para ANCA y para el país y para todos nosotros. Eso es lo que este gobierno con su asociación, pero con la, digamos, convivencia, con el acuerdo del Frente Amplio, están mintiendo para no hablar e informarle a la población que se precisa 3/5. Por lo tanto, al mentir, están haciendo un enorme juego de mosqueta, que no es el único, donde le están mintiendo groseramente a la población. Por lo tanto, con la colaboración de la gran prensa, se siguen presentando a la población como coaliciones antagónicas y arman líos a propósito, teatro, para que la gente quede entretenida y no vea cuestiones de esencia como esta que les estamos de a poco informando. Esto en los multicolores, con contenido muy conservador, generalmente contra los gremios obreros, etcétera. Para ello cuentan con Graciela Bianchi, Sebastián da Silva, Sergio Botana y Cabildo Abierto, entre otros. Y el Frente Amplio, en ese aspecto, con ex dirigentes obreros, como Óscar Andrade, como Fernando Pereira, tiene derecho, entre comillas, a presentarse como una fuerza política defensora del trabajador. Pero después nosotros no lo vamos a poder desarrollar ahora. Teníamos acá para hablar, ¿qué cosa? Bueno, lo que ha hecho. No puede ser una fuerza política en última instancia, no puede ser una fuerza política en última instancia que defienda los intereses de la clase trabajadora en la medida que no tiene un proyecto popular y nacional, y especialmente nacional de soberanía, y donde continuamente estamos perdiendo empleo, porque nos dedicamos a vender tronco que no tiene ningún agregado de valor. Nos dedicamos a vender soja transgénica que no vale casi nada y que envenena, entre otras cosas, todas las aguas. Nos dedicamos a vender ganado en pie. Hasta esa vergüenza hemos llegado. Y no es nada despreciable la cantidad de cabezas de ganado que se vende en pie. Y aparte, el hecho de que se vende también mucha genética, que eso no es conveniente para ningún país, y máximo cuando no hay acuerdos de intercambios, por ejemplo, a nivel científico, tecnológico, que nosotros pudiéramos tener una contrapartida que nos beneficiara. Es decir, son políticas entreguistas que tenemos que entender que a la corta y a la larga, más a la larga, pero a la corta también, perjudican el empleo uruguayo. Entonces no hay una defensa, digamos, de lo que es la clase trabajadora como tal, que es la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por eso el deterioro que hay en los empleos, los ingresos, y por eso la cantidad de trabajo en negro, y ni hablar de lo referido a la marginación y hasta la presencia de gente durmiendo en las calles. Esto ya es viejo. Sí, me he ido un poco, pero vamos a ver cómo se ven de reír de toda la población, cómo la engañan. Es así. Si usted piensa que lo que le estamos transmitiendo no es cierto, esto es grueso vulgarmente. Vamos a leer el artículo 188 para justamente entrar en tema
Y después veremos para qué nos da el tiempo de la lectura de algo de la diaria y de la lectura de un comunicado oficial de ANCAP Empresa, y lo que llega a decir ahí. Es probable que por razones de tiempo me refiera en esta oportunidad a leer lo de ANCAP, lo declarado por la empresa y por qué va hacia esta asociación, donde miente descaradamente, digamos, el directorio de ANCAP responsable de ese comunicado, donde miente descaradamente. Vi que no había traído los lentes, pero logro leer. El artículo 188, que tiene que ver con la parte de la Constitución, que debía haberla marcado, tiene que ver con entes autónomos y todo lo demás, la parte de la Constitución. El artículo 188, textual, dice lo siguiente: para que la ley pueda admitir capitales privados en la Constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos, es decir, de las empresas públicas, ANCAP en este caso, en la sección cemento en este caso, o de los servicios descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los directorios, se requerirán los 3/5 de votos del total de los componentes de cada Cámara. Es decir, lo que les he explicado al principio. El 60% no lo tendrían, solo que una parte del frente colaborar. Pero eso debilita el Frente Amplio. Y como de común acuerdo entre caballeros que de conjunto terminan engañando a la población e instrumentan, porque previamente le hicieron creer a la gente que no tenemos otra que recurrir a inversores que nada ponen, o inversores que lo que vienen a hacer es aprovecharse de nuestras riquezas, entre otras el agua, no es la única, y que en realidad no nos dejan nada. Y que han acostumbrado a la población. Por eso, después de la entrevista con el exdiputado Eduardo Rubio, nos vamos a referir y a puntear algunos temas donde es posible tener una política que puede llegar al pleno empleo utilizando desde el país y gobernando desde el país y para su pueblo otras políticas que la gente ya se está por décadas desacostumbrando de ellas. Bueno, el artículo es claro. Y es claro el acuerdo que hay de conjunto para no perjudicarse. ¿Y cómo la están lidiando? La están lidiando mintiéndole a la población y que se concrete la asociación que nos hace perder 50 millones de dólares en principio para el conjunto del país. Por eso nosotros llamamos a esta política, aparte de antinacionales, entrevistas. Bueno, leo un poco más por las dudas. El aporte de los capitales particulares, espero que tengan alguna constitución en alguna casa de los que nos escuchan y que en lo posible nos manden alguna pregunta de vez en cuando. El aporte de los capitales particulares y la representación de los mismos en los consejos o directorios nunca serán superiores a los del Estado. El Estado podrá asimismo participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales de empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes. Es decir, se establece que las empresas públicas podrán participar aliadas a cooperativas o a capitales privados nacionales, y ahí sí se establece que por mayoría simple el Estado podrá participar. Esto es distinto. Lo que exige 3/5, 60% de ambas cámaras, es cuando el Estado se asocia con privados. Es decir, en la Constitución mínimamente existe algo que tiende a proteger el patrimonio común, el patrimonio estatal, el patrimonio de todos. Espero haber estado bastante claro, eso espero. Bueno, con respecto al tema del directorio, voy hacia ahí, porque no dio para más. Quedará para otra oportunidad como tantos temas. Pero vamos introduciendo ciertas verdades que nos parece a nosotros que es importante que ustedes
las tenga. Y si tiene una constitución y puede leer el artículo 188 completo y tranquilo, mejor. Bueno, dice una resolución del directorio de ANCAD del 18 de mayo del 23. El directorio de ANCAD aprobó por mayoría el pliego de una licitación pública que convocará una asociación integral industrial de ANCAD. En esta etapa se identificó la posibilidad de hacer una convocatoria con 3 alternativas. Una asociación única con todas las plantas. 2, una asociación con planta Paysandú. Y 3, una asociación con planta Minas, Mangas y 33. Acá falta Sayago dentro de las plantas. Bueno, miren lo que llega a decir esa declaración del directorio de ANCAD, de la mayoría del directorio de ANCAD. Rescatar un negocio emblemático para ANCAD y para el país y que por error o por omisión ha sido fatalmente descuidado. Salvar el negocio del cemento y la cal requieren superar la obsolescencia tecnológica de nuestras plantas, la baja confiabilidad mecánica de ciertos equipos críticos de producción, la consecuentemente baja eficiencia de la mano de obra por tonelada producida, los costos fijos y variables de producción y fundamentalmente la falta de mercado a quien poder venderle lo que se produzca. Bueno, esto último es una mentira grosera. Hace décadas que Uruguay le vende la cal que precisa la usina nuclear de Candiota y le hace a Uruguay. Igual Uruguay, y eso lo sabemos todos, en otro programa agregaremos más información. Brasil está desesperado porque ANCAD le venda cemento y cal. ¿Por qué? Porque Brasil tiene la piedra caliza allá cuando se junta con Venezuela, con Colombia, con la Guyana, con Ecuador. Es decir, está miles y miles de kilómetros y le sirve para toda la parte, digamos, sur de Brasil, especialmente San Pablo, que es el gran consumidor, y de cemento también. Bueno, le sirve que Uruguay le venda. Bueno, esto es lo que hemos vendido y lo han hecho ambas coaliciones de común acuerdo como en tantas otras cosas. Bueno, Homero, que estoy medio complicado, pero pasa la propaganda y vamos a hacerlo lo más rápido posible. Lista 1969. Bueno, arrancamos con las ofertas. Disculpen los clientes, llegaron cascos muy baratos, el casco Mirage de muy buena calidad, $9.90 a precio de casco fantasía. Y después llegamos con esta otra gama, Mirage, muy lindo, 1.390 pesos. Estamos liquidando. Muy lindo casco. Aprovechar que la gente del ciclismo nos está apoyando, nos vaciaron las estanterías de casco y ahora conseguimos esta oferta más barata todavía. Sopra come il viento
Encuentro con la verdad. Es muy claro lo que... Bueno, estamos en contacto con el exdiputado de la Unidad Popular, el compañero Eduardo Rubio. Pienso que es conveniente llamarte exdiputado por si alguna gente se acuerda de tu actividad. Sí, exactamente. Está bien. Y habíamos conversado previamente, están pasando las imágenes tuyas para alguna gente que pudiera no tener idea de cómo es tu cara y eso, y también van a pasar más adelante el conjunto de la bancada, ¿no? Entre otros ahí está el compañero Julio González Colina, al cual yo aprecio mucho el rato. Y tú me habías dicho que fundamentalmente ibas a desarrollar dos temas que fueron, sí, principal, y no va a dar para más el tiempo, principal en la etapa de trabajo de la Unidad Popular, que fueron la referida al proyecto de vivienda popular y también, mira, yo me olvido, dejé el micrófono suelto, no soy tan experto en el periodismo. Y acá tengo un ayudante tengo que me está ayudando, e inclusive me va a arreglar el tema del audio para yo poderte escuchar bien, porque ni siquiera esos detalles domino todavía de esta tecnología. Así que el primer tema sería el tema de la vivienda, que lo vas a desarrollar, de repente después surge alguna pregunta, y después el otro tema, que a veces nosotros nos hemos olvidado, y eso tenías razón tú, que uno a veces se olvida de la gran labor que cumplió la Unidad Popular, junto con los trabajadores del Hospital de Clínica, de evitar una participación pública-privada, es decir, de hacerlo a partir de la plata que el Estado tiene en realidad, todas estas cosas. Y bueno, y después capaz que simplemente algún detalle más de los 17 proyectos que la Unidad Popular presentó entre los años 2015 y 2019, que tuviste tú como diputado titular. Exactamente. Bueno, primero el agradecimiento por la oportunidad de contactarnos allí con toda la gente que no es solo de Rocha, ¿no? Que el canal por donde sale esta entrevista creo que tiene una cobertura bastante más amplia. Y bueno, el agradecimiento por poder poner sobre la mesa lo que fue un trabajo, no fue un trabajo individual, fue un trabajo absolutamente colectivo del equipo de la bancada y del conjunto de la Unidad Popular. Y decíamos, sí, entre los 17 proyectos que presentamos, tal vez el que tuvo mayor impacto social, de movilización, fue el de la vivienda. Lo que se denominó el Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. Uruguay sufre desde hace decenas de años un brutal déficit habitacional, que cuando nosotros arrancamos allá por la primera etapa de la bancada se hablaba de 70 a 90 mil viviendas que faltaban en el Uruguay para cubrir las necesidades de la gente. Hoy son muchas más. Porque el derecho a la vivienda, que como lo decimos en el propio la exposición de motivos del proyecto, es un derecho constitucional, está consagrado en la Constitución que todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna, ha sido ignorado históricamente. Y además, como si bien el Uruguay ballista tuvo el Banco Hipotecario, tuvo el Plan Nacional de Vivienda, que dio soluciones realmente importantes para la gente, no llegó a resolver el problema de fondo. Y luego surge como una respuesta desde el campo popular lo que fue el cooperativismo de vivienda, que le dio respuesta y solución a miles de trabajadores que pudieron acceder a una vivienda digna a través del sistema cooperativo. Es más, en el proyecto nuestro, creo que es el tercer artículo, plantea declarar de interés nacional
cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, porque entendemos que realmente es un camino. Ahora, ¿qué pasa? Hay un universo importante de compatriotas que no entran en el marco de posibilidades para tener, por ejemplo, el acceso a una cooperativa de vivienda, y para eso estaba destinado el Plan Nacional de Vivienda Popular. Claro, Decimos, porque si no hay inversión pública en vivienda, claro, no va a haber solución de vivienda para la gente más necesitada. Y así vemos cómo proliferan los asentamientos. O sea, cuando asumió este gobierno, prometió la ex ministra Irene Moreira 50.000 viviendas. Creo que regaló 14, pero no construyó demasiadas, ¿no? O sea, el problema de la vivienda sigue siendo un problema para gran parte de la ciudad uruguaya. Y quien vive en asentamientos no es que quiera ir a vivir ahí, en realidad está obligado, porque no tiene capacidad de ahorro, porque no tiene para pagar un alquiler, y terminan ocupando tierras en lugares que no son aptos de repente para vivir. Después se inundan, todo lo que vemos en la información cuando llueve mucho y se desbordan las cañadas de Montevideo y otros lugares del interior, y la gente queda realmente en una situación tremendamente injusta. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Bueno, el Estado tiene que invertir en la construcción de vivienda. ¿Qué tipo de vivienda? Vivienda de calidad, y decíamos por construcción tradicional, porque ahora está de moda, ¿verdad?, las construcciones alternativas, los isopaneles, la madera, pero ¿cuánto dura eso? Y además, ¿cuánto mano de obra genera la construcción alternativa? Nosotros acá apuntamos a resolver dos grandes problemas: el problema de la vivienda y el problema del trabajo. Nosotros en el Uruguay tenemos todas las materias primas necesarias para construir viviendas de calidad. Acá tenemos ladrilleros, que además se están muriendo de hambre, ¿verdad? Produciendo en distintos lugares del país. Decíamos nosotros, ir a comprar ladrillo a los ladrilleros que tenemos en el Uruguay. Tenemos Portland, antes que la privatice el gobierno de la calle, tenemos ANCAP, produce Portland. Tenemos arena, el hierro no hay ni que importarlo, porque se recicla de toda la chatarra que se recoge. O sea, las varillas las conseguimos también de producción nacional, y una construcción tradicional genera, pero... Aparte, disculpa que te corte. Construcciones alternativas. No, digo... Este proyecto, además, destinado a los sectores de menores ingresos, ¿qué planteaba? Que la vivienda se adjudicaba, no gratuitamente, pero el costo, la cuota que iba a abonar esa familia por la vivienda era el 10% del ingreso familiar. O sea, que nos ponemos en el caso de una empleada de supermercado, una cajera de supermercado, ¿no? Con el salario mínimo, 22.000 pesos por mes, con 2 hijos a cargo, iba a pagar de cuota por su vivienda 2.200 pesos por mes. ¿Esto es subsidiar la vivienda? Sí, claramente esto es subsidiar la vivienda. Ahora, en un país que subsidiamos a UPM, a los bancos, que subsidiamos a lo que llaman los grandes, la inversión extranjera directa, que prolifera en la zona franca, es todo subsidio del Estado al gran capital. ¿No vale la pena subsidiar la vivienda para los trabajadores de este país? Bueno, yo creo que la esencia, esta era la esencia del Plan Nacional de Vivienda Popular, que logramos que se aprobase en diputados con los votos, obviamente, de la Unidad Popular, de lo que era la oposición en aquel momento, y dentro del Frente Amplio, el único que votó en ese momento fue el ex diputado Darío Pérez, que hoy ya no está más en el Frente Amplio. Los argumentos que dieron desde el Frente Amplio para no votarlo son escandalosos. Hubo una diputada que llegó a calificar a este proyecto de cínico. Que alguien me diga qué tiene de cínico este proyecto. Pero igual, lo aprobamos en diputados. Cuando pasa al Senado, va a la Comisión de Vivienda, y ahí se hace una alianza bastante increíble. Un rochense, el senador José Carlos Cardoso, el senador Pedro Bordaberry, y a la cabeza el senador Charles Carrera,
del Frente Amplio. Entre los tres, desguazaron y enterraron este proyecto en el Senado. Y son cosas que se deben de saber, por eso es importante la intervención tuya, Rubí. No, digo que son cosas que se deben de saber, en ese aspecto es bastante importante tu intervención. Sí, sigue si querés. Se ve que hay algún problema con... ¿Hola? Hola, sigue nomás si quieres, Rubio, que se escucha de acá, ¿eh? Quizás se haya cortado la comunicación. Sí, te decía que es importante todo lo que estabas diciendo, pero no, creo que no se cortó la comunicación. De repente tuve yo alguna dificultad en escucharte, así que prosigue. No te olvides que capaz que ya te conviene entrar en el segundo tema, aparte de darle un redondeo a este proyecto de vivienda que la Unidad Popular presentó, que ya has hablado de las vicisitudes que tuvo y cómo entre esos tres representantes, a partir de la Comisión de Vivienda, digamos, destrozaron el proyecto y terminó muriendo, ¿no? Para la Unidad Popular, no, había de todos los partidos, y cuando se votó en la Cámara de Diputados se llenaron las barras y la aclarada del Palacio con gente de todo el país, fue algo realmente conmovedor. Y lo que le decimos a la gente es que cuando volvamos al Parlamento, estamos convencidos que la UP vuelve al Parlamento ahora en el 2024, el primer proyecto que vamos a rescatar es este Plan Nacional de Vivienda Popular, porque sigue siendo una urgencia para la gente de nuestro pueblo. Y te pido que me vayas marcando los tiempos porque... Sí, es lo que te decía, conviene que ingreses en el tema que no es tan popularmente conocido, de cómo con la ayuda de todo el pueblo, pero fundamentalmente de la organización de los trabajadores del Hospital de Clínica, se evitó entrar en esta joda que son las participaciones públicas privadas, que ahora este gobierno le llama proyectos crema, que termina pagando el pueblo uruguayo 10 o 20 veces más y se le da ganancia a, digamos, a financistas, ¿no? Totalmente. Sí, en aquel momento había una necesidad urgente de remodelar el Hospital de Clínica y surge del Ministerio de Economía y Finanzas, del contador Astori, la idea de una PPP para el Clínica, que era privatizar la gestión de Clínica. Allí los trabajadores de Clínica y los estudiantes también, en ese momento jugaron un papel importante la Sociedad de Estudiantes de Medicina y la FEU, asumen una batalla por defender el Clínica. Y digamos, conjugamos esfuerzos desde el campo social, popular y de Palacio Legislativo, y en una rendición de cuentas encontramos un camino que puede parecer increíble a la gente. La cerveza, los monopolios que hoy dominan el mercado de la cerveza en el Uruguay, tienen subsidios. Y ahí fuimos una propuesta y tuvimos que irla moderando, porque nosotros queríamos sacarle el subsidio a la cerveza donde es imposible, y con 1/3 del subsidio a la cerveza, que se lo destinamos a las obras del Hospital de Clínicas, conseguimos, en ese momento eran $3 millones por año. Y en aquel entonces la directora de Clínica era la doctora Graciela Ubach, que dio una gran batalla en defensa de Clínica con los estudiantes, con los trabajadores, y logramos una gran victoria, una rendición de cuentas. Y tuve el orgullo, ya cuando había perdido la banca de diputados, de que me invitaran en el Hospital de Clínicas a inaugurar
parte de las obras que se habían hecho con los recursos que conseguimos para el hospital de clínica. Lo que además tenía un complemento. Las obras que se hicieron con estos recursos fueron ejecutadas por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea que no hubo que contratar empresas privadas, por lo que el valor del aporte que se hizo era prácticamente el doble, porque si contrataba una empresa privada los costos eran mucho mayores. O sea que realmente logramos concretar allí una acción muy fuerte del Estado, con los trabajadores, con los estudiantes, con las fuerzas sociales, en defensa del Hospital del Pueblo, que es el Hospital de Clínica. Obviamente esto no tuvo mucha difusión porque no le convenía a nadie, ¿no? A no ser la Unidad Popular, que esto se conociera. Pero más allá de que se haya conocido, ¿no? Para nosotros realmente es un orgullo y es una victoria inmensa el haber conseguido recursos para que el Hospital de Clínica siguiera siendo el hospital universitario en manos del pueblo. Sí, sin duda ninguna fue una cuestión positiva, y cuánto hemos retrocedido desde ahí, porque esas políticas neoliberales a ultranza que empezó en alguna medida a aplicar el Frente Amplio, bueno, se han intensificado ahora, como yo estaba denunciando, la alianza que hay de la coalición multicolor gobernante hoy con el Frente Amplio en muchas cosas, inclusive en la responsabilidad que tienen de conjunto por esta privatización sobre el cemento que se va a dar. No, sí, eso es escandaloso, es resignar una parte fundamental de nuestra soberanía. Es escandaloso, además injustificable. Uruguay tiene unas reservas cuantiosas en piedras calizas allí en la zona 33. Eso fue parte de la investigadora que tuvimos con respecto al UDANCAP. Ahí hay riquezas pero muy importantes, que son además estratégicas, porque si tú estás pensando en una perspectiva de desarrollo nacional con inversión pública, no tenés que construir escuelas, hospitales, viviendas, recuperar el transporte ferroviario, como que fue otro de los proyectos que presentamos en el Parlamento. La recuperación del transporte ferroviario en manos del Estado, de carga y de pasajeros. Y en aquel momento se nos decía, Julio, que el transporte ferroviario estaba perimido, que era cosa del pasado. Que inclusive los durmientes se pueden hacer de hormigón. Bueno, esa era parte del proyecto. Claro, esa era parte del proyecto. No traer más lo que una parte. Sí, que salen carísimos los durmientes de madera dura. Seguro. Y se nos decía que estaba perimido, pero se nos decía por parte de todos los demás partidos. Resulta que llega UPM y lo que le pide es un tren, y el tren al pueblo uruguayo el tren de UPM al pueblo uruguayo le va a costar casi 4.000 millones de dólares. Un escándalo. Un tren que va a ser para UPM. Es un escándalo, ¿verdad? Sí, una vergüenza. También está la coparticipación de las dos coaliciones, de la coalición progresista y de la coalición multicolor. Sí, de eso insistimos mucho acá, que se sabe que cuesta, tratamos de hacerlo con respeto, y lo que sí te tengo que decir, Rubio, es que lamentablemente el tiempo se fue. Eso quiere decir que vamos a tener que, no porque así tengo programado por hoy, pero esto quiere decir que vamos a tener que tener otro encuentro, y yo creo que es una primera aproximación con la audiencia que tenemos acá en el este del país y fundamentalmente en lo que es el departamento de Rocha. Así que un gran abrazo y te agradezco tu participación. Y ha sido muy claro. Estamos en contacto. Un saludo a toda la audiencia. ¿Estamos? Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, Mero, haríamos la segunda propaganda, que esta vez la haríamos completa, y daría unas palabras de lo que he dicho, y es cierto que no dio para nada lo Rubio, pero a veces una entrevista corta la gente retiene, memoriza un poco más lo hablado, y creo que ha sido muy claro y él tiene un gran
Unidad Popular, y esa es la lista 1969 que va a estar en el cuarto secreto y en los circuitos electorales, y que a su vez la vamos a repartir a todo aquel que la quiera. Bueno, seguimos, Homero. Bueno, arrancamos con las ofertas. Disculpen los clientes, llegaron cascos muy baratos, el casco Mirage de muy buena calidad, $9.90 a precio de casco fantasía. Y después llegamos con esta otra gama, Mirage, muy lindo, 1.390 pesos. Estamos liquidando. Muy lindo casco. Aprovechar que la gente del ciclismo nos está apoyando, nos vaciaron las estanterías de casco y ahora conseguimos esta oferta más barata todavía. Bueno, la óptica de Gabriel Siribaldi, ahí pegado a Hábitat por General Artigas, donde está el maniquí con el guardapolvo blanco. Las casas podríamos prestar, dejamos para el lunes que viene. Bueno, y nosotros, en cuanto al tema de aprovechar de otra manera los recursos que tenemos y tener una política que se haga desde el país y para el pueblo uruguayo, vamos a hacer un mínimo punteo de cosas. Bueno, pasa si querés, Homero, las imágenes de la vivienda. Bueno, esta vivienda está ubicada a 70 metros de las 5 esquinas del balneario La Aguada. Está por la misma vereda, la misma calle del Sindicato de los Pescadores del Zulma, unos 40 metros más adelante. Pegado a lo del Cone, que es muy conocido, que tuvo boliche antes ahí, y dice ahí afuera el Cone. Y ahí por un pasillo que hay al costado de la casa del Cone, al fondo está esta vivienda que es de un solo dormitorio y que alquilamos por todo el año. Tratar ahí con el celular mío y andaría en el entorno de los 7.000 pesos por mes, contrato mediante, ¿no? Y se alquila por todo el año. El baño es totalmente nuevo. Bueno, ahí se ve la cocina, se ve parte de la cocina, ahí se ve el baño. Bueno, esa es una parte del dormitorio, porque allí está todo abierto para que se airee y reciba sol. No tiene humedad. Pero una casa cerrada y eso siempre termina perjudicándose. Bueno, seguimos con este tema que estábamos abordando, que la gente no tiene claro en qué puede consistir un cambio de país. No hemos acostumbrado tanto a estos versos que nos hacen. Esperamos todo que vengan inversores,
es difícil hallar un uruguayo que tenga idea clara que los inversores no oponen nada, que en realidad se aprovechan de nuestras riquezas y que en líneas generales tampoco crean trabajo. A lo sumo crean un trabajo puntual, como es el caso de las pasteras, que lleva un promedio de 4.000, 5.000 trabajadores, aparentemente, por 2 o 3 años, o 4 inclusive, aunque en todo el periodo de 4 años no es la misma cantidad de gente, va disminuyendo, pero eso no es empleo que le sirva al Uruguay, porque eso nada tiene que ver con un empleo duradero y empleo que nosotros precisamos llevar a cifras de decenas de miles y quizás de centenares de miles para tener las condiciones óptimas que tiene que tener nuestro pueblo, que se merece y que además en un país como Uruguay, que es un paraíso, que es un Edén, es muy fácil de conseguir. Y esto es la incomprensión que tenemos como pueblo y que nos han engañado continuamente y hemos llegado a este extremo que la gente está esperando, inversores extranjeros, que en realidad lo que vienen es aprovecharse de nosotros. Bueno, INPROME y no reforma agraria. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no tenemos 150.000 campesinos esperando, pero sí el recurso tierra tiene que ser aprovechado de otra manera. En la medida que tengamos un gobierno como Unidad Popular, pongamos que las cosas vayan bien y que en 15 años andás a ver con cuáles alianzas populares llegamos a ceder al gobierno de manera democrática, que es lo que nos interesa. Bueno, el INPROME es un impuesto a la productividad mínima exigible de acuerdo al valor CONIA de la tierra que un propietario de 2.000, de 1.000, de 5.000 hectáreas o más tiene que tener sobre esa tierra. Claro, el Estado para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener una planificación, entre otras cosas, del comercio exterior, asegurarle la colocación y, por lo tanto, exigirle que a partir de cierta cantidad de tierra con determinado valor productivo, es decir, valor CONIA, bueno, debe de producir tantas cosas. Tanto ganado vacuno, lanar, tanta producción se dedica a la agricultura, etc. De una manera razonable. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que se va a acrecentar el empleo. Porque si yo le exijo una mayor producción por hectárea, va a tener que recurrir a contratar personal. Ni hablar que tenemos que mejorar todo lo referido a los ingresos de los trabajadores, que es uno de los grandes males que tiene nuestro país. En 70 años, lentamente, nuestra población, un alto porcentaje que no baja del 40%, ha perdido poder adquisitivo. Bueno, eso hay que recuperarlo. Y eso es mejorar las condiciones de vida para todos los uruguayos. Espero haber estado claro en este tema. Un instituto de colonización en serio, es decir, que dé créditos, que dé asesoramiento, que busque mercados alternativos, fundamentalmente en el exterior. Es decir, este país, cuando entre a producir en serio y se entre a poblar la campaña, a partir del recurso tierra, es tremenda la cantidad de producción que vamos a tener. Y eso implica una planificación del comercio exterior para buscar la colocación de esa mercadería. Y ese es el papel de otro Estado, un Estado con participación ciudadana y popular, de otro contenido del Estado, que es el que tiene claro la unidad popular que se debe de realizar. Espero estar más o menos claro. Bueno, prohibir vender nuestra tierra y nuestro patrimonio. Esto lo tenemos que discutir. Es cierto, nosotros respetamos la propiedad privada, pero todo tiene que tener límite. No puede ser que un propietario tenga el derecho de venderle a extranjeros, lo que es nuestro. Yo ponía, porque uno va pensando para hablarles a ustedes, un ejemplo, Conaprole. La potencia económica que hoy es Conaprole, que es casi una multinacional,
que factura cerca de 800 millones de dólares por año. 800 millones de dólares de facturación por año, donde debe tener fácilmente una ganancia muy cerca de los 40 o 50 millones como mínimo por año. Bueno, ese patrimonio, esa potencia económica que es hoy Conaprole, ha hecho todo esto a costa del pueblo uruguayo, porque los distintos gobiernos han permitido, porque casi tiene un monopolio de producción y de abastecimiento de leche, han permitido que venda la leche y sus subproductos caros, que los aumenta de precio cada poco tiempo. Bueno, es decir, ¿cuánto ha contribuido el pueblo uruguayo a ese patrimonio que hoy tiene Conaprole? No tendría derecho el pueblo uruguayo, y de ahí la importancia que tiene la reforma constitucional, de ahí la importancia que tiene en ese aspecto nuestra constitución de democracia directa. Pero estas ideas hay que irlas poniendo arriba del tapete para que la gente piense como nosotros, termine pensando como nosotros, termine dándonos la razón y diciendo, tiene razón. No pueden vender así alegremente los propietarios privados, más allá que nosotros respetamos la propiedad privada y respetamos el esfuerzo que haga cada ciudadano por progresar, pero no puede dejarse que alegremente se venda un patrimonio que el conjunto del pueblo ha colaborado en ello. Y el pueblo en su conjunto no va a participar de los resultados de esa venta. Una venta de algunos miles, quizás 1.000 y algo de millones de dólares, porque eso tiene un valor tremendo, esa cooperativa entre comillas. Bueno, estas cosas les queríamos transmitir, entre otras cosas. Bueno, extender el uso del pastoreo racional Guaucín. Eso, un programa vamos a hablar, quizás acompañado de algún video, alguna imagen, de qué significa el pastoreo racional Guaucín y cómo este puede multiplicar, por lo menos es los resultados que se ha llegado en campos experimentales, de hasta multiplicar por 8 veces la producción vacuna. Pero pongamos que en determinados territorios, no muy grandes, y ahí empezamos a hacer un repoblamiento del campo, por eso la importancia de que no se pueda ofrecer el país al peor postor. No podemos andar vendiendo nuestras riquezas. Las riquezas que tenemos, que son muchas, en este paraíso, en este Edén, que es Uruguay, tiene que estar para servirle al conjunto del pueblo uruguayo. Y el recurso tierra tiene que ponerse allí. En poco tiempo, las 600.000 personas que vivían en el campo uruguayo en la década del 60. Bueno, estas son las ideas que tenemos como Partido Humanista y Comunidad Popular. Y estas ideas tiene que entender nuestro pueblo, que son viables, que se pueden llevar a cabo. Claro, para eso, para empezar, tenemos que tener una buena votación en octubre del 24 para llegar a tener un diputado o dos, si es posible, de nuevo en el Parlamento, para amplificar estas voces y empezar a llegarle a más sectores del pueblo uruguayo y con el pueblo uruguayo, que se tiene que empezar a organizar y hacia la construcción de una sociedad muy distinta a la que hoy estamos viviendo. Si tendremos temas gravísimos sobre los cuales hablar, pero nos interesaba hoy, y como siempre el tiempo nos dio poco, pero esperamos que esto haya servido. Por ejemplo, en Uruguay se faenan 2.500.000 vacunos todos los años. Nosotros decimos que otro Estado debe ayudar a colocar calzado uruguayo, marroquinería y vestimenta de cuero en el exterior. Estos valores, estas producciones de algo natural, tienen venta en el exterior. Hay nichos en Europa, Japón, Estados Unidos y otras partes del mundo donde hay un porcentaje de la población que no es menor a 1.000 millones de personas a nivel mundial y donde con facilidad, habiendo voluntad política y teniendo otro Estado y teniendo otra actividad, el Ministerio
de comercio exterior y planificando esas ventas, de llegar a 50, 100 millones de consumidores, 20 que lleguemos, ya para un país como Uruguay, es algo de enorme importancia. Y eso sería la generación de empleo, no solo en la curtiembre, sino en el agregado de valor que implica el calzado, la vestimenta y la marroquinería. Y cuando aquellos dicen que China produce barato, sí, China produce barato, pero produce sintéticos. Y nosotros podemos hacer una producción de calidad que en muchos rubros la gente está deseando ver. La misma historia con la lana. Nosotros podemos volver a tener de a poco los 20 millones de lanares que teníamos. Y ahí tenemos toda una industria a desarrollar. Incluso, hablamos el otro día con unos vecinos, me ha llamado un poco la atención que no ha sonado el teléfono, que quedó a las 23 horas de llamar. El otro día conversábamos con un vecino en el sentido de cómo no estaba más la cooperativa que había ahí en el barrio Belarmina Bediarrarte, enseguida de la Plaza de La Palma, que llegó a tener 40 o 50 trabajadoras de los telares con lana pura, y que en los últimos tiempos, previo a cerrar, había, digamos, unas 20 personas trabajando. Entonces, yo les planteaba cómo este país, que a partir de la deuda externa está totalmente comprometido, y que otros disponen de lo que vamos a hacer, que ese es un tema que hay que abordar también, y tiene que tomar conciencia de nuestro pueblo que no precisamos tener una deuda externa. Bueno, vamos a atender esta llamada que es muy importante, lo que vamos a hablar de aquí hasta el final del programa. Chevito, me parece el coso verde. Voy a poner de nuevo que llame de nuevo. Sí, pero ¿y sirve igual? Claro. Ahí está. ¿Qué pasa, caché? Ahí, ¿qué va? Buenas noches. ¿Está no? Sí, ¿cómo le va, Vichy? Disculpe que se me complicó. Estamos en contacto. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente bien. Le doy una introducción. Gracias, Homero. Con Vichy, Jorge Vichy, que es patrón de pesca, él quizá se presente un poco más. Yo le decía que yo me hacía responsable de lo siguiente, que a partir de ahí entramos a conversar. Después, si da el tiempo, agregamos alguna cosa más. Yo le decía que el diputado por el Partido Nacional, el doctor Milton Corvo, había informado acá en medios de prensa locales que no había ningún interesado en poner en actividad el puerto de La Paloma, lo cual es una enorme mentira. Pero por otro lado, el diputado departamental por el Frente Amplio, Gabriel Tinagrini, que lo consultaron sobre el puerto de La Paloma, estuvo todo el tiempo hablando con evasivas. No llegó a afirmar, como lo hizo el diputado del Partido Nacional, que no había interesado, pero tampoco dejó constancia, y él sabe que hay interesados, que él ha tratado con gente interesada y que quería que el puerto de La Paloma estuviera en condiciones, y usted nos va a decir, Jorge Vichy, cuáles son las condiciones que precisa el puerto para que venga parte de la flota pesquera de capitales nacionales, que nos interesaría también conocer a cuántos barcos equivale la flota pesquera nacional. Y, él ha tenido conversación y sabe muy bien que hay interesados que el puerto de La Paloma esté operativo, y lo que significa que pueda estar operativo. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio.
Me parece un poco apresurada las opiniones de Corvo en cuanto a que no hay interesados. Realmente sí lo subieron y los hay. De hecho, en el año 2021 se sacaron por el puerto de La Paloma 3.000 toneladas de calamar y merluza. Y se hicieron gestiones ante la ANP, con el diputado Tinaguini también, presidencia y directorio de ANP, Dragado, Puerto de La Paloma, autoridades de la Marina Mercante, para poner el puerto en condiciones de recibir más barcos. Porque eran 3 barcos en ese momento, ¿no, Luigi? En ese momento eran 3 barcos, pero la idea era, si el puerto reunía las condiciones, primariamente en el tema calado, en el tema tener un espacio de giro de los buques y tener un espacio para tener los buques que no estuvieran haciendo tareas de aliste o descarga, tenerlos de manera que no entorpecieran el funcionamiento del muelle, o sea que había que tener un lugar, que era el muelle 3, para poder tener los stand-by allí. El presidente de ANP se comprometió con las tareas de dragado, estuvimos intercambiando opiniones varias veces en el puerto de La Paloma mismo, y bueno, eso por una razón o por la otra se fue dilatando. Si bien se empezó el dragado con la Draga 7 y se intentó dragar contra muro con una refuladora de aquí de la ANP, que nunca lograron que funcionara. La Draga 7 sí hizo una parte del dragado, pero se rompió y se trasladó a Montevideo y no se continuó con eso. Lamentablemente no se continuó con eso. Así que usted se anda moviendo desde el año 21 en esta tarea. Y ambos diputados, aunque no haya declarado el diputado por el Frente Amplio, Gabriel Tinagrini, que no haya interesado, tampoco dijo que había, digamos. Digo, en última instancia, está desconociendo una realidad que él conoce y que debería denunciar, que no lo hizo. Sí, yo creo que interesados hay siempre. Y le explico por qué. Digo, el puerto de Montevideo, ya lo hemos dicho más de una vez, está sobrepasado, está saturado y no tiene interés en que los barcos de pesca trabajemos en el puerto de Montevideo. No le interesa, honestamente es así. Y en el mes de junio del 2019 nos corrieron del muelle de pesca, del Mántaras, que veo que tiene imágenes por allí del espacio que teníamos. Hoy eso no existe, nada de lo que se está viendo ahora ahí en imágenes existe. Usted tenía, en aquel momento tenían unos 600 metros de muelles que se lo dieron a UPM2, ¿no? 581 metros, creo, para ser más exactos, si la memoria no me falla, que sí, hoy está operando UPM en todo ese sector. Y quedamos con 280 metros, que después terminaron siendo menos, porque la ANP utilizó parte de ese espacio que nos había dado para tener una grúa y alguna embarcación que tiene no operativa. Entonces se redujo lamentablemente se redujo bastante. Eso sería Capurro, ¿no? Perdone, Julio. Eso sería en Capurro. Bueno, se está trabajando en Capurro, pero Capurro... Pero eso de 285, ¿no es en Capurro que lo tienen? No, eso es en el puerto de Montevideo, es el muelle 10 y 11 del puerto de Montevideo, los 281 metros. Ahí el defecto que hay es que están sin galpones que antes tenían cuando tenían casi 600 metros de muelle, ¿no? Bueno, el tema de los galpones es en Capurro, que es el que todavía no está operativo, que no se han construido galpones, tampoco se ha terminado el muelle, ¿no? Pero digo, no se han construido galpones y no se permite la instalación de contenedores. Como por ejemplo lo estamos haciendo ahora en el muelle 10 y 11 en el sector de ANP del puerto de Montevideo, ahí se autorizó el uso de contenedores y se utilizan como depósitos de materiales e insumos para las embarcaciones. Capurro está, yo le diría también un poco, se ha diluido un poco el tema Capurro, porque en algún momento se habló de privatizarlo, ahora ya no se habla de privatizarlo,
Pero en definitiva, en este momento Capurro es un muelle que es un puerto, digamos, un atraque que no está operativo. Claro, que también... Además le quería agregar una cosita más, nada más, Julio. ¿Cómo? Yo, como por tener muchos años en la actividad pesquera, puedo ver que Capurro va a significar un problema de operativa, porque todo el ingreso de camiones al puerto de Montevideo es por ahí, es por el muelle de Capurro. Y hoy día, toda esa zona de la Rambla del puerto de acá de Montevideo es una trancadera total, porque no hay espacio. Y a su vez por ahí también va a pasar el tren de UPM. Entonces realmente no sé cuán ágil puede llegar a ser la operativa del puerto de Capurro. No, capaz que usted está diciendo una cuestión muy acertada, y yo le he dicho muchas veces que determinadas opiniones que yo pueda dar son de total responsabilidad mía. Es decir, usted tiene la responsabilidad sobre lo que usted dice, y recurrimos a usted por el conocimiento que tiene en este tema. Y nosotros creemos que ese puerto de Capurro, en principio, iba rumbo a la logística del conjunto de barcos extranjeros que están pescando en nuestro mar territorial, que son casi 500, y que 300 de ellos, la inmensa mayoría, son pesqueros chinos y españoles. Y es probable que lo que usted está diciendo, porque muchas veces no prevén muchas cosas, y esto de UPM2 fue tremendo, y es probable que se vuelva, ¿cómo le iba a decir?, bastante inviable, sí, hasta el funcionamiento de Capurro, inclusive para parte de la logística de esos barcos extranjeros que se están llevando parte de nuestra riqueza por una política muy especial, muy entreguista, que tenemos hace muchas décadas, ¿no? Exactamente, sí, digo, hay que tener en cuenta los barcos extranjeros que operan en el puerto de Montevideo, que son bastantes, ¿no? Y que por supuesto ocupan un espacio bastante importante de muros, tanto en la operación de descarga como de aliste, digo, lo mismo que hacen los barcos de bandera nacional. Y en cuanto a lo que usted me preguntaba al principio, del Uruguay tiene, en la actualidad, tiene 54 barcos operativos de bandera nacional, ¿no? 54. Éramos más de 100 en la década del 80, digo, ha habido una notoria disminución, ¿no? En el sector pesquero, tanto de embarcaciones como de puestos de trabajo en tierra. Nosotros, Uruguay pescaba, a modo de hacernos una idea, 170.000 toneladas de pescado. Sí, hasta 200.000 llegó. Del 80, por año, ¿no? Sí, llegó hasta 200.000, digo. Sí, y hoy andamos en 50.000. Claro. Eso muestra claramente la disminución de volumen. Eso quiere decir que estamos llevando mal las políticas pesqueras, a mi modo de ver, ¿no? No hay duda ninguna, ¿no? Sí, y también la facturación, la facturación del último año que tengo acá, Uruguay exportó 102 millones de dólares. ¿Ese año se acuerda cuál es, Vichy? El 2021 tendríamos que estar 3 veces por encima de eso, ¿no? Tendríamos que andar por encima de los 300.000 millones de dólares, ¿no? 300 millones. Millones, perdón. Sí, 300 millones. Sí, pero más que nada, el tema de despreciar esta riqueza hitícola que tenemos es grave, porque genera recursos para el país y genera empleo. Y es claro que no hay una intención, porque lo que a veces puede una parte del público que nos está escuchando no tener conocimiento, que el puerto de La Paloma no es gran cosa, pero que para todos los barcos pesqueros que precisan, digamos, unos 5 o 6 metros por debajo de la línea de flotación, es decir, de calado, el puerto de La Paloma en sí, con ese calado que lo tiene, es ideal para el barco pesquero. Ahora, claro, el puerto de La Paloma tiene que tener muchos cambios. Tiene que tener hasta una escollera, por lo menos desde la farola de la Guada, que corte el ingreso de arena, que realmente está casi aterrado el puerto de La Paloma.
Sí, exactamente, digo, y no se le ha hecho el mantenimiento, pero vea esto, Julio, yo le hablé de 50.000 toneladas de exportación en un año, no en el 2021. El puerto de La Paloma, solo el puerto de La Paloma, cuando estaba Astra, exportó 50.000 toneladas. Claro. Sí, sí. Entonces, solo el puerto de La Paloma estaba preparado para lo que hoy está haciendo el puerto de Montevideo en un año. Quiere decir que algo está fallando, algo no está cerrando en esta ecuación. Ahí va otra vez por parte mía lo siguiente. Nosotros consideramos que estamos llenos de políticas de entrega porque las naciones se conquistan de dos maneras. Por la fuerza, militarmente es una. Y la otra manera que las naciones se conquistan es por deuda. Y Uruguay, a partir de la deuda externa que tiene, totalmente innecesario, es un país conquistado, condicionado, y bueno, y que le imponen condiciones. Y esas son las razones de fondo por la cual no se recupera el puerto de La Paloma, porque de recuperarse el puerto de La Paloma cabe la posibilidad de futuro, bueno, que esos propios sectores pesqueros, el pueblo uruguayo, las organizaciones de trabajadores, si levantan la mira, bueno, digan, pero ¿qué necesidad tenemos que vengan barcos a sacarnos una riqueza que está dentro de nuestro mar territorial? Exactamente, digo que coincido con su opinión y le agrego una, porque veo que ya estamos sobre la hora. Sí. Le comento una. Somos un territorio que es marítimo. Tenemos más superficie de agua que de continente, que de tierra firme. Y no tenemos siquiera un barco de investigación. Uno solo. No lo tenemos. Entonces, no entiendo para qué queremos tanta agua si no la vamos a utilizar. Me refiero al agua oceánica. Sí, fueron en otra etapa que vino todo ese tema, que cuando tenían determinadas características las plataformas marinas continentales, que fue el caso nuestro, que no había una cuestión abismal o abisal enseguida. Bueno, llegamos a 300 millas, que como bien dice usted, eso significó que tenemos un territorio marino en superficie superior al territorio terrestre. Exactamente, exactamente. Y no le estamos dando la importancia a eso, no estamos viendo el valor que eso implica. Y tampoco si tuviéramos la posibilidad de tener más embarcaciones o extraer más recursos del mar, ya no tendríamos puerto tampoco. Por eso, insisto, decir que no hay interesados en el puerto de La Paloma, en la medida que el puerto ofrezca los servicios que debe ofrecer un puerto, casi que se lo firmo de que va a haber muchos interesados. Sí, por favor. Ya le digo, ha sido descarada la declaración del diputado por el Partido Nacional, pero tampoco no deja de ser grave las declaraciones de Tinagrini, que tampoco le da a conocer a la población que realmente hay interesados, porque él lo sabe, y no lo hizo. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero si tenía algo que capaz que quisiera agregar, me pasó con el otro invitado. En el caso suyo ya lo hemos hablado, vamos a tener que dedicar un programa, que el tiempo, son tantos los temas, el tiempo no nos da, a que pueda intervenir un poco más extensamente, Vichy. Bien. Como no, con mucho gusto, Julio, lo vamos preparando en la medida que hace que se dé el momento, con muchísimo gusto. Bueno, un abrazo. Le agradezco enormemente su participación. A las órdenes, como siempre. Un abrazo. Bueno, Mero, nos vamos con un poco de... Ahí estaban, sí, todas estas cuestiones que han pasado. Creo que hemos tenido un programa bueno hoy, que se vertió mucha cosa. Y bueno, espero que en el futuro, que estamos todos los lunes a las 22 horas, alguien nos mande una pregunta, porque eso nos va a demostrar que una parte de la audiencia le interesa determinada cosa, y con mucho gusto, si está a nuestro alcance, contestaremos los mensajes que nos lleguen con determinadas inquietudes. Nos vamos con un poquito de Pueblo Huevón, cantado por esta colombiana que en lo personal
Me encanta su voz y la fuerza que tiene. Espero que les haya gustado la canción que elegimos para este lunes 24 de julio. Esta es mi patria, boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Yo no quiero más silencio, si soy parte de esta historia. No perdamos la memoria, que es el único remedio. Para luchar hay que acordarnos que está viva la nación y nos toca estar unidos para acabar la corrupción. Esta es mi tierra, niña, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria, boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Sopra con el viento. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida.